Bien, entonces en este video vamos a proseguir con el ejercicio de análisis exploratorio de los datos, de datos forestales que corresponden al estudio de la dinámica de un bosque natural, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantalla y entonces, no sé si ya pueden ver en ERE. Hola. ¿Se puede ver ya el entorno de ERE? Ya se Sí, ve, profe. ¿no? Bien, entonces ahí ustedes pueden ver los datos, ¿no? Bueno, lo hemos llamado nosotros bosque bin al objeto que hemos importado. Posteriormente hemos visto las características de este nuestro objeto bosque bin. Bueno, aquí tenemos toda esa información, ¿no? Entonces, habíamos indicado también que tenemos una librería. Esta librería DPL Year es una librería específica para análisis exploratorio de datos, ¿no? Entonces, habíamos indicado que tiene que instalarse la librería, ¿no? Hemos instalado y, por ejemplo, hemos visto una manera de poder ver también la estructura de datos de un objeto, que es a través de la función CLIMSE, que es es una función de la librería dplyr. Entonces, luego hemos hecho resúmenes de variables cuantitativas. No nos olvidemos que tenemos solamente acá dos variables cuantitativas, que es uno que es la medición del diámetro en el primer periodo, y el otro es la medición del diámetro en el segundo periodo. Entonces hemos hecho un resumen. Aquí tenemos, por ejemplo, una síntesis de lo que es el resumen de esta variable numérica, de esta variable cuantitativa, donde vamos a tener el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media aritmética, el tercer cuartil y el valor máximo. Entonces, este es un resumen rápido que nosotros podemos encontrar de las variables cuantitativas, ¿no? Lo mismo ocurre con, esto es de la primera medición y aquí tenemos también de la segunda medición. Podemos también calcular independientemente el mínimo, el máximo, si queremos, con esas funciones, ¿no? Entonces, podemos nosotros entonces hacer un resumen, ¿no? Un resumen estadístico rápido de las variables cuantitativas. Pero en una base de datos con información del bosque, nosotros no solamente vamos a tener variables numéricas, cuantitativas, sino utilizamos una gran cantidad de variables categóricas o cualitativas, ¿no? Entre estas tenemos posición de copa, por ejemplo. Posición de copa es una variable categórica donde normalmente, hay varias formas de clasificar esta variable de posición de copa, pero la más generalizada tiene 5 categorías, ¿no? Y posición de copa está relacionado, digamos, al grado de disponibilidad de luz que tienen los árboles para su crecimiento, ¿no? Pero también nosotros podemos trabajar con el nombre común de las especies, ¿no? Para ver la abundancia. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer un resumen, pero cuando vamos a utilizar esos códigos, esos números, porque en la base de datos aparecen simplemente como números, por ejemplo, posición de copa, van a ver en posición de copa solamente números del 1 al 5, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Pero si nosotros no colocamos que eso es un factor, que es una categoría, esos valores numéricos, lo que va a hacer es que lo va a considerar como si fuera una variable cuantitativa numérica y por ese motivo nosotros tenemos que colocar acá factor. Estamos indicándole, genéreme, en este caso no, porque esto es de caracteres, pero acá, por ejemplo, en forma de copa solamente tenemos 6 números, ¿no? Entonces le estamos diciendo que nos haga un resumen estadístico, pero de esta variable forma de copa, de estos números, pero que son códigos de una variable categórica. Y por lo tanto, para eso tenemos que colocar factor. Si no colocamos factor, nos los va a calcular acá como si fuera el mínimo, la mediana, como si fuera una variable
cuantitativa, siendo más bien una variable categórica, forma de copa, posición de copa, infestación de lianas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta la anterior clase. Hemos visto entonces los resúmenes estadísticos para variables cualitativas, ¿no? Entonces, acá habíamos indicado, entonces nosotros podemos hacer los resúmenes para cada uno de ellos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en el caso del nombre común, ¿qué nos va a expresar el resumen estadístico del nombre común? La abundancia de especies. Entonces, podemos ver ahí que tenemos una mayor cantidad, ¿no? Las mayores abundancias están concentradas en las especies ojoso colorado y tachori, ¿no? Entonces, lo mismo en el caso de forma de copa. En forma de copa hay un gran número de árboles que están creciendo en las posiciones de copa 2 y en la posición de copa 3. Mejor dicho, forma de copa. En forma de copa 2 y en forma de copa 3. En relación a posición de copa, nosotros podemos ver claramente que hay un mayor número de árboles que están creciendo en posición de copa 2, ¿no? En posición de copa 2, seguidos de posición de copa 3. Y finalmente, en relación a la infestación de las lianas, lo mismo, tenemos ahí sí hay mucha diferencia, porque ustedes pueden ver en la categoría 1, tenemos 114 individuos, 114 árboles que están creciendo. Entonces, en condiciones de la categoría infestación de lianas 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que nos falta acá conocer para poder hacer una interpretación más a detalle de estas variables cualitativas? En el caso del nombre común tenemos toda la información, pero en el caso de forma de copa, necesitamos saber, para hacer un estudio ecológico del comportamiento de estas especies, ¿cómo estás relacionando la forma de copa? O sea, eso significa, ¿qué significa la categoría 1? ¿Qué significa la categoría 2? ¿Qué significa la categoría 3? Entonces, tiene que haber una explicación por cada una de esas categorías, ¿no? Para saber, para interpretar las condiciones en las cuales la mayoría de los árboles están creciendo con esa forma de copa, o con esa posición de copa, o con ese grado de presencia de las lianas y por lo tanto con competencia con los árboles, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos hasta la anterior clase, ¿no? Bien, entonces, también nosotros podemos ver acá, ahora, ¿no? Entonces, de que si nosotros quisiéramos, en el caso de las variables acá, habíamos indicado acá las variables cuantitativas, en el caso de las variables cuantitativas, fíjense, hay un aspecto sumamente importante acá que no hemos visto, ¿no? Muchas veces ocurre que nosotros vamos a tener datos que se denominan extremos, ¿no? Datos atípicos, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros hayamos medido los diámetros, pero tengamos algún valor atípico, ¿no? ¿Cuál va a ser un valor atípico? Por ejemplo, en la primera medición del diámetro, nosotros tenemos un valor mínimo de 8, pero tenemos un máximo de 161. Pero puede ser que hayamos empezado en el valor de 8 milímetros y hayamos ido, por ejemplo, hasta 90 milímetros con un buen número de datos y para diámetros mayores, ¿no? Por ejemplo, para 161 o 150 apenas tengamos 1 o 2 individuos, ¿no? Entonces, una abundancia sumamente, o una frecuencia absoluta sumamente pequeña. Entonces, cuando generamos una curva de distribución, esos valores que tienen muy pocos árboles en comparación a los demás, entonces se consideran valores atípicos, ¿no? Valores extremos atípicos, ¿no? Entonces, y estos influyen enormemente en la curva de distribución de la variable. Por eso es que cuando nosotros tenemos la seguridad de que se va a presentar algunos, y en forestal se utiliza, hay muchos de esos casos, de que nosotros estamos midiendo los diámetros
más o menos en un rango de diámetros, pero aparece un árbol atípico, ¿no? Pues eso significa que si nosotros vamos, por ejemplo, y la mayoría de nuestros árboles tienen 55, 60, 70 centímetros, 80, 90, y ya tenemos una gran cantidad de árboles, y ahí aparece un solo árbol con 150 centímetros. Entonces, y luego nuevamente aparecen solamente mediciones entre 50, 60, 70, 80 centímetros. Eso significa que ese árbol que tiene, es un único individuo que tiene ahí 150 centímetros, es un valor atípico. O sea, no vamos a poder tener una curva de distribución representativa de esa variable si no eliminamos a ese valor atípico, ¿no? Entonces, para eso, nosotros tenemos ahí una forma de poder eliminar a un 5% de los extremos superiores y a un 5% de los extremos inferiores, o al porcentaje que nosotros veamos conveniente, y eso va a depender un poco de cómo están los valores, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer un análisis de la tabla de frecuencias, ¿no? No nos olvidemos que ahí en la tabla de frecuencias vamos a tener por cada clase de diámetro cuántos individuos hay. Entonces, si vamos a tener una gran cantidad de individuos en las otras clases y uno o dos individuos en esa clase superior o inferior, entonces al recortar esos valores, al eliminarlos, entonces vamos a tener una curva de distribución más representativa de esas mediciones, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a, por ejemplo, sacar, bueno, ya hemos calculado acá la media, por ejemplo, de la primera medición es 26.68 milímetros, ¿no? Entonces, a ver, vamos a colocar acá la media de la variable medición o primera medición del diámetro de AP1 en centímetros, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener la media, pero también podemos calcular la mediana con esta función, ¿no? Bosque.bin, ¿no? Entonces, DAP1 centímetros. Ahora, ¿por qué vamos a sacar la mediana? Porque cuando nosotros vemos que, como les decía hace rato, tenemos una gran cantidad de mediciones entre 50, 60, 70, 80 centímetros de diámetro, la mayoría está ahí, y aparece un árbol con 150 centímetros, entonces ahí nos conviene utilizar como valor representativo de ese conjunto de árboles en relación al diámetro a la mediana y no a la media aritmética, porque la mediana es una medida más robusta en comparación con la media aritmética, que es muy afectada por esos valores extremos. En cambio, la mediana no. Si bien hay un pequeño cambio en esa dirección, pero en realidad no existe un cambio significativo de la mediana. Por lo tanto, esa es una medida de tendencia central mucho más robusta que la media aritmética, ¿no? Entonces, podemos encontrar la mediana. Bien, ahora, habíamos indicado nosotros que podemos hacer un acortamiento. Entonces, fíjense lo que vamos a colocar acá. La media, ahora quiero encontrar la media de la misma variable, de la variable bosque.bin, de la primera medición, ¿no? De la primera medición en centímetros, ¿no? Pero acá voy a incorporar un segundo argumento. Ese segundo argumento es el argumento trim, ¿no? Trim, entonces yo puedo decir igual, esto puede ser un porcentaje. Si yo pongo, por ejemplo, 0.1, significa que estoy queriendo eliminar un 10% de los datos que son extremos, 5% de los inferiores y 5% de los superiores, ¿no? Entonces, los voy a eliminar. Por ejemplo, en esta primera medición tengo ese 161.6, que es un valor extremo superior. Entonces, se va a eliminar ahí. Entonces, una vez eliminados esos 5% de valores extremos inferiores y 5% de valores extremos superiores, haciendo la suma del 10%, vamos a tener una nueva media, y esa media es una media más representativa de ese conjunto de datos cuando se tiene esos valores atípicos, ¿no? Entonces, acá
Vamos a colocar y vamos a hacer correr. Esto es para la primera medición, entonces vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa acá. Vamos a hacer correr. Bien, vamos a hacer correr nuevamente. Bien, ahora vamos a copiar acá estos datos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la media sin acortar, sin eliminar ningún dato, ¿no? Acá, la media es 26,67, ¿no? 26,67. Entonces, sería el promedio, ¿no? El promedio. Bien, entonces, ahora vamos a ver, bueno, acá también habíamos indicado que tenemos en centímetros, a partir de 8 centímetros. Entonces, nuestra media, vamos a redondearlo, que esto sería a 26,7 con un decimal centímetros. Ese sería entonces nuestra media, pero sin eliminar a ningún dato anómalo o atípico, ¿no? En cambio, si nosotros vemos acá, tenemos una media de 23,83. Eso significa una media de 23,8 centímetros. 23,8 centímetros. Entonces, y luego tenemos también la mediana que tiene 22,1 centímetros. Entonces, vamos a tener acá la mediana tiene entonces ahora un valor de 22,1 centímetros, ¿no? La media, mejor dicho, el mínimo de acá, de esos datos son 8. Aquí tenemos, es 8 centímetros, 8 centímetros. El máximo que tenemos es 161,6 centímetros. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar acá? Que si nosotros queremos representar un valor que represente esos 176 árboles en relación a las mediciones del diámetro, ¿no? Entonces, el valor representativo es 23,8 centímetros y no 26,7 centímetros, porque ese 26,107 centímetros está siendo afectado por ese valor atípico de 161,6. En cambio, recortando esos 5 datos extremos, entonces tenemos ahora un promedio que es más representativo, que es 23,8 centímetros, y que es un valor que está también más cerca a la mediana, ¿no? Que es 22,1. Entonces, si nosotros ya sabemos que hay estos valores atípicos y no tenemos, por ejemplo, no conocemos esa manera de cortar los extremos, entonces podríamos adoptar, ¿no? En ese caso, directamente el valor de la mediana, que sería 22,1 centímetros, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, en relación a la primera medición, ¿no? Que es del diámetro. También, ¿qué podemos hacer? Podemos también ordenar los datos. Entonces, nosotros podemos ordenar y aquí podemos colocar la función sort. Voy a ordenar los diámetros. Entonces, colocamos bosque.bin, ¿no? Símbolo de dólar DAP1, ¿no? Primera medición. Bien, entonces estoy ordenando, ¿no? Entonces vamos a ordenar. Entonces vamos a ver, bueno, hasta acá vamos a ordenar. Ordenando, entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, acá estamos ordenando. Y fíjense que nos da una idea, ¿ya? De que acá, ¿para qué hacemos el orden? Para ver exactamente cómo está influenciando ese valor atípico. Podemos ver aquí claramente los valores, ¿no? Vamos aumentando gradualmente, 71, 89, 96, 97, fíjense, 97 centímetros, aquí tenemos, ¿no? Pero resulta que de 97 se pasa directamente
a 161.6 centímetros. Eso significa que hay un salto enorme acá de 97 centímetros a 161. Entonces, este valor de 161 se considera un valor atípico, anómalo. O sea, es un valor raro, muy raro en las mediciones de ese diámetro. Entonces, lo que tratamos de eliminar son esos valores raros para que acá nosotros eliminemos 5% de estos extremos superiores y 5 inferiores, y entre todos los demás sacamos la media, y esa se denomina es la media acotada, que es, en este caso, cuando se da esa situación, es la media más representativa de los datos, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso que hemos visto ahí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un valor, una medida de tendencia central mucho más representativo cuando tenemos valores atípicos, ¿no? Bien, lo mismo podemos hacer ahora para la segunda medición. Entonces vamos a tener, lo único que tenemos que cambiar acá, bueno, vamos a cambiar estos que están, todos los resultados, lo cambiamos. Bien, este también lo tenemos que cambiar acá. Bien, entonces aquí tenemos la mediana. Pero vamos a ver aquí si está bien. Entonces tenemos, ahora estamos eliminando todos los demás. También el mínimo. Estamos eliminando también este de acá. Bien. Entonces, acá nosotros, ¿qué más tenemos que cambiar? Que ahora es de la segunda medición, ¿no? Entonces, acá vamos a, bueno, aquí también vamos a colocar. Entonces, primera medición del diámetro, ¿no? Primera medición del diámetro. Y luego tenemos acá la segunda medición, la segunda medición del diámetro. Tenemos acá la segunda medición del diámetro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar acá? Lo que vamos a cambiar ahora es de AP2, segunda medición, de AP2, de AP2, de AP2, de AP2. Bien, entonces ahora hacemos correr para la segunda medición y vamos a tener ahora, bueno, aquí hay un error, a ver dónde está. A ver, creo que tenemos aquí un problema, vamos a ver. A ver, vamos a hacer bosque bin, la segunda medición, vamos a hacer correr solamente eso. Bien, entonces acá hay un problema, a ver, vamos a ver dónde está el problema. DAP2 centímetros, a ver, vamos a ver. Sí, aquí está mal. ¿Cuál es el error? El error que nosotros tenemos que poner acá, guión bajo, acá fíjense, DAP2, guión bajo, ¿no? Entonces acá vamos a tener ahora, centímetros. Entonces vamos a tener centímetros, ahí sería, ¿no? Bien, entonces vamos a colocar aquí también, guión bajo, centímetros, está muy bien ahora. Acá, guión bajo centímetros, ese es el código, digamos, el nombre de la variable, ¿no? Que tiene que ser igual a la que tenemos ahí. Bien, entonces ahí hacemos ahora, bueno, lo limpiamos la consola por ese error, y ahora vamos a ver la segunda medición, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos en la segunda medición, acá vamos a ir colocando los resultados, tenemos una media de 28.5 centímetros, pero eso es sin considerar un recorte de los valores extremos. Recortando el 10% de los valores extremos, tenemos entonces 25.7 centímetros, ¿no? La mediana es 23.9 centímetros, 23.9 centímetros. El valor mínimo, ¿no? El valor mínimo
es 9.2 centímetros y el valor máximo es 163.6, que también es un valor atípico. Entonces, y hacemos el mismo resumen. Fíjense acá en la segunda medición, lo mismo, porque hay una relación con la anterior. Este es el valor que sigue siendo atípico, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar esta nuestra situación y no hacer un corte del 10%, sino hacer un corte, bueno, acá vamos a colocar simplemente, esto es haciendo un corte del 10%, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Calcular la media, ¿no? Calcular la media aritmética, ¿no? Por ejemplo, descartando el 10%, calcular la media aritmética descartando el 10% ya hemos hecho, entonces el 5% de los valores atípicos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es, en este caso, colocar lo siguiente. La media, en el caso de la primera medición, va a ser Bosquevin, ¿no? Bosquevin. Entonces tenemos símbolo de dólar, DAP1, centímetros, ¿no? Esa sería la media. Pero acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un corte, hemos dicho. Entonces acá colocamos trim, ya no va a ser el 10%, va a ser simplemente el 5%, 0.05, y tendríamos ahora nuestro valor. Y lo mismo vamos a hacer, ¿no? Lo mismo vamos a hacer para la segunda medición, Entonces, ahora, ¿dónde voy a tomar el 5 o el 10%? Eso va a depender de este sort. Por ejemplo, si acá nosotros vemos que tenemos 9.2, 9.3, entonces gradualmente va cambiando. Pero aquí vemos, por ejemplo, que es un único valor ahí que está siendo atípico, que es 163.2. Entonces ahí posiblemente, eliminando el 5% de estos valores anómalos, el 2.5% de los extremos inferiores y el 2.5% de los extremos superiores, entonces vamos a mejorar nuestra medida de tendencia central, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer correr, ¿no? Vamos a hacer correr y entonces tendríamos esos valores ahora. 24, en el caso de la primera medición, sería entonces 24.5, ¿no? Esto sería directamente 24.5 centímetros, ¿no? 24.5 centímetros. Entonces acá vamos a tener, ¿no? Este otro sería 26, esa sería de la segunda medición, ¿no? Que eso sería al final 26.3 centímetros, ¿no? Entonces, nosotros podemos entonces efectuar y considerar que nuestro valor representativo es 24.5 centímetros de la primera medición y 26.3 centímetros de la segunda medición, si consideramos que vamos a mejorar ese valor descartando un 5% de los valores atípicos. Si tuviéramos más valores atípicos, entonces ahí posiblemente el 10% esté bien. Bien, entonces esa es una de las cosas que faltaba en esta parte de los valores, cuantitativos, ¿no? Lo único que falta es lo siguiente. Puede ser, por ejemplo, en este caso, que nosotros tengamos los datos de un gran número de árboles en los cuales estamos viendo su incremento diamétrico, y para eso estamos calculando el diámetro de la primera y de la segunda medición. Entonces, como este cálculo de la mediana, de la media, son fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces, todos tienen que ser valores numéricos, pero puede ser que por algún motivo, en un árbol cualquiera, nosotros no tengamos o hayamos perdido su valor, el dato de la primera medición y tengamos de la segunda medición solamente.
Entonces, ahí nosotros tenemos que colocar en los lugares donde no tengamos datos, donde hayan sido perdidos o hayamos tenido algún error, algún problema, entonces tenemos que colocar en R la letra NA mayúsculas, ¿no? Entonces, eso significa que son datos faltantes, ese es un dato faltante. Entonces, acá es importante también que nosotros podamos indicar cuando se tienen datos faltantes, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, en algunas veces en diseños experimentales. Yo tengo unidades experimentales con mis tratamientos y puede ser que por algún motivo, especialmente eso ocurre mucho en la parte agrícola, la unidad experimental que yo tenía haya sufrido un proceso, digamos, de algún efecto del clima. Por ejemplo, una sequía, una helada, entonces lo ha eliminado esa parcela y no tenemos el dato de esa parcela, pero sí tenemos de las demás parcelas. Por lo tanto, ese es un dato faltante y para que nosotros lo consideremos y apliquemos métodos estadísticos en el entorno de R, tenemos que colocar esos datos faltantes. Entonces, vamos a colocar, cuando se tienen datos faltantes, colocar NA, ¿no? En vez del número, entonces lo colocamos NA, ¿no? Y cuando queremos medir o calcular estas medidas de tendencia central, las medidas descriptivas en realidad de esta variable, si nosotros antes no le decimos al entorno de R que me los elimine, todo lo que están como datos faltantes, no va a poder calcular porque son fórmulas y por lo tanto todos los datos tienen que ser numéricos, no puede haber datos representados por letras, ¿no? Pero en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Si tuviéramos datos faltantes, entonces nosotros vamos a colocar min, ¿no? Entonces quiero calcular la media, por ejemplo, de bosque bin del DAP1 de la primera medición, ¿no? Entonces aquí tenemos. Ahora, si tuviéramos datos faltantes, lo cual no es nuestro caso, porque en nuestro caso todos los diámetros tienen sus números, todas las celdas. Entonces, pero si bien, entonces, ¿qué tenemos que colocar? Tenemos que colocar na.rm, eso significa remover, ¿no? El dato faltante. Ya hemos dicho que el dato faltante es una N mayúscula y A mayúscula, por lo tanto acá, con este argumento, na.rm nos está preguntando el programa, ¿quiere usted que eliminemos todos aquellos datos faltantes? Entonces, nosotros, si queremos eliminar, le colocamos true. Entonces, acá va a ser true. Entonces, nos va a calcular la media sin considerar aquellas celdas donde se tienen datos faltantes, ¿no? Entonces, esa es otra cosa también importante cuando se tienen algunos datos que no hemos podido tener o lo hayamos perdido por algún motivo, ¿no? Bien, entonces, con eso ya tendríamos todo lo que es de las variables cuantitativas, ¿no? Ahora nos vamos a ir un poco a detener en qué cosa más podemos hacer con las variables cualitativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto que podemos hacer resúmenes, ¿no? Hemos hecho resúmenes, pero indicando que son factores, ¿no? Que son factores, porque acá en la base de datos las variables cualitativas están codificadas, son códigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son códigos y cada uno de esos códigos representa una categoría en la variable cualitativa, ¿no? Entonces, nosotros hemos sacado esto de acá, hemos hecho estas relaciones, pero también acá vamos a ver si ya tenemos la librería, ¿no? También podemos colocarlo nuevamente acá, esta librería DPL-ER. Entonces, utilizando esta librería también podemos sacar algunas otras, ahí vamos a hacer correr nuevamente, ¿no? Entonces, podemos generar, por ejemplo, una tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo podemos tabular datos ahora utilizando la librería de DPL-ER,
pero con las variables cualitativas. Nosotros con las variables cualitativas lo que podemos hacer son tablas, ¿no? Tablas, ¿no? Por un lado podemos hacer tablas unidimensionales de una sola variable, o podemos hacer tablas bidimensionales donde consideramos dos variables cualitativas. Y eso en estadística se denomina tablas de contingencia, ¿no? Tablas de contingencia o tablas de doble entrada, ¿no? Entonces vamos a ver primeramente las unidimensionales, ¿no? Por ejemplo, acá podemos generar, acá vamos a colocar, tabulando los datos. Entonces vamos a tener acá, tabulando los datos de la variable, pero en este caso estamos hablando de las variables categóricas. Bien. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, table, la función table, y podemos colocar, por ejemplo, acá, table, bosque bin, y hemos dicho que una de las variables categóricas que hemos visto es el nombre común. Entonces colocamos nombre común, ¿no? Nombre común. Entonces, aquí nosotros si vemos, eso va a salir muy similar a lo que hemos ya calculado hace rato. Bien, ahora tenemos, fíjense, la tablita, bueno, donde está diciendo que hay de todos esos 176 árboles, 47 corresponden al ojoso colorado y 43 al tachori, que son los más representativos, ¿no? Entonces estoy utilizando acá la función table. También, ¿no? Podría guardar, ¿no? Guardar eso con un nombre. Entonces yo le voy a dar un nombre. Por ejemplo, puede ser mi tabla. Le estoy dando un nombre, mi tabla. Entonces, mi tabla va a ser lo mismo que hemos dicho, table, bosque, entonces, bosque bin, símbolo de dólar, nombre común. Bien. Entonces, también aquí podríamos colocar mi tabla 1, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer correr, y entonces tenemos, ahora, estos resultados tienen un nombre. Ese nombre es mi tabla 1. Entonces colocamos mi tabla 1 y vamos a visualizar lo mismo. Solamente que ahora le hemos dado un nombre, mi tabla 1, ¿no? Entonces ahí tenemos mi tabla 1 y eso podemos colocar acá, punto y coma, mi tabla, ¿no? Mi tabla 1, ¿no? Entonces tengo mi tabla y mi tabla 1, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros estamos viendo acá, fíjense, lo que estamos viendo es la abundancia, pero en realidad, estadísticamente, eso es la frecuencia absoluta, ¿no? Yo tengo 176 árboles y de los 176 en mi tabla 1 tengo 47 árboles de ojoso colorado y 43 de tachori, ¿no? Entonces, ahora vamos a utilizar, ¿no? Una función para calcular, aquí vamos a calcular prop.table, ¿no? Ahora le vamos a colocar mi tabla 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer correr. Y aquí fíjense, prop.table le vamos a sacar, pero la abundancia en términos de porcentaje. Entonces, con la función prop.table de mi tabla 1, ¿no? Que está relacionado al nombre común. Entonces, nosotros acá estamos diciendo que el 24.4% de los árboles corresponden a tachori. Eso es el más representativo. Mejor dicho, primero está ojoso colorado. No nos olvidemos que acá es mayor este valor. Entonces, repitiendo nuevamente, ¿no? Entonces, podemos ver que el ojoso colorado es la especie más representativa de esta base de datos, con un 26.7%, ¿no?
de porcentaje, seguido de Tachori con el 24.4% de representatividad, ¿no? Entonces aquí hemos utilizado una función y de mi tabla 1 lo está convirtiendo en frecuencia absoluta a frecuencia relativa, que es lo que tenemos en términos de porcentaje, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer acá y podemos hacerlo eso para cada una de nuestras variables. Por ejemplo, acá vamos a tener forma copa. Entonces, nosotros colocamos acá, colocamos forma copa, ¿no? Aquí podemos colocar. Entonces, vamos a llamar mi tabla 2, ¿no? Mi tabla 2, entonces va a ser table, ¿no? Ahora vamos a tener bosque bin. Y tenemos acá símbolo de dólar y vamos a tener ahora forma copa, ¿no? Entonces, esto lo vamos a visualizar y colocamos mi tabla 2, ¿no? Y ahora, ¿qué colocamos? Prop.table. Entonces, vamos a dar ahora en proporciones o en porcentajes, ¿no? Entonces, vamos a tener mi tabla 2, ¿no? Entonces, ahora hacemos correr esto, mi tabla 2, y vamos a tener ahora esto que tenemos acá. Entonces, tenemos, bueno, vamos a copiarlo acá, este resultado. Bien. Entonces, tenemos acá entonces que las 6 categorías de forma de copa, ¿no? Entonces, ahí podemos ver ahora, ¿no? Podemos ver ahora, y habíamos visto también acá en forma de copa, que las mayores frecuencias están en la categoría 3 y en la categoría 2. Entonces, aquí tenemos la categoría 3, que representa un 37.5%, y la categoría 2, un 30.1%. Entre las dos, entonces, está más o menos un 67.5% de los árboles están entre las categorías de forma de copa 2 y la forma de copa 3, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos entonces rápidamente las proporciones, ¿no? También podemos sacar lo mismo, podemos copiar ahora ya, podemos hacer lo mismo acá. Copiamos, lo pegamos, ¿no? Entonces acá vamos a colocar mi tabla 3, ¿no? Ahora, en vez de forma de copa, vamos a poner posición copa. Entonces aquí tenemos posición copa. Entonces vamos a tener mi tabla 3 y ahora proporciones de tabla del objeto mi tabla 3. Entonces ahora vamos a hacer correr y ahora tenemos en relación a posición de copa, tenemos estas proporciones. Entonces vamos a tener entonces estas proporciones y tenemos entonces acá, tenemos que, ahí vamos a colocar, tenemos entonces que en relación a posición de copa, podemos ver que en la clase 2, está el mayor número de árboles, con una representación del 32.9%, seguidos de la clase o de la categoría 3 de posición de copa, que abarca un 27.8% de los árboles, ¿no? Entonces, esas son las dos categorías más representativas, con mayor número de individuos, ¿no? Entonces, y también tenemos acá, lo que nos faltaría, lo otro sería lo de posición de copa, ¿no? Posición de copa. Entonces, ahí vamos a tener, mejor dicho, nos faltaría infestación de lianas. Entonces, vamos a colocar mi tabla 4, ¿no? Entonces, ahora vamos a colocar infestación lianas. Entonces, vamos a colocar acá infestación lianas. Aquí tenemos infestación lianas. Y visualizamos mi tabla 4. Ahora hacemos proporciones, calculamos proporciones para esa tabla 4. Y vamos a tener el siguiente resultado. Bien, entonces acá tenemos ahora estas proporciones, ¿no?
Bien, entonces tenemos ahí esas proporciones. Estas son las proporciones en relación a infestación de lianas. Y podemos ver que acá tenemos 8 categorías, ¿no? Un mayor número de categorías en infestación de lianas, ¿no? ¿Y qué podemos ver en infestación de lianas? Podemos ver entonces que en la primera categoría, en la categoría 1, están alojados la mayor cantidad de individuos, ya que representa una sola categoría, la categoría de código 1, están ahí el 64.8% de los árboles, ¿no? Entonces, los demás tienen porcentajes más bajos y el otro representativo sería el de la categoría 2 de infestación de lianas, que alberga a 19.3% de los árboles, ¿no? Bien, entonces, eso también nos sirve para poder realizar la interpretación. Bien, ahora, estas son tablas individuales, hemos dicho unidimensionales, pero también podemos tener ahora, acá, las tablas de doble entrada en las variables cualitativas. Entonces tenemos tablas de doble entrada, ¿no? Estas tablas de doble entrada también se denominan en estadística tablas de contingencia, donde se relacionan dos variables cualitativas. Entonces nosotros podemos colocar ahora, bueno, estábamos en mi tabla 3 y en mi tabla 4, entonces podemos colocar mi tabla, ¿no? Pero acá vamos a colocar mi tabla de contingencia, mi tabla contingencia, entonces 1, mi tabla de contingencia 1, ¿no? Porque eso va a ser para que podamos ver que esa es una tabla de doble entrada, ¿no? Entonces va a ser lo mismo, table, y vamos a relacionar, por ejemplo, acá nosotros vamos a relacionar, ¿no? Podemos relacionar, entonces, nombre común, entonces vamos a colocar bosque.bin, símbolo de dólar, nombre común. Podemos relacionar, por ejemplo, ahí ya tendríamos la primera variable cualitativa, coma, ahora la segunda va a ser bosque.bin, y ahora aquí podemos colocar, por ejemplo, forma de copa, ¿no? Forma copa, ¿no? Entonces, cerramos, ¿no? Y aquí podemos colocar print, visualizar mi tabla, ¿no? Mi tabla de contingencia, mi tabla cont 1, ¿no? Mi tabla cont 1. Bien, entonces ahora vamos a hacer correr mi tabla cont 1. Bien, y ahora tenemos, fíjense acá, esto es lo más importante de la exploración, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, fíjense acá, estamos explorando, ¿no? ¿Y qué vamos a tener para interpretar, ¿no? Entonces, acá tenemos que colocar, lo vamos a colocar acá. No nos olvidemos que acá tenemos 176 árboles, ese es el total, ¿no? Entonces, no puede haber más ni menos, un número menor a esos árboles. Entonces, acá tenemos las categorías, fíjense, de forma de copa, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y acá tenemos la distribución por especie, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver una relación que existe entre estas dos variables cualitativas. ¿Cuál será el mayor valor de todos los que están acá, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 22, ¿no? No hay un número de abundancia mayor a 22, ¿no? No tenemos más 22. Bueno, y por el otro lado tenemos ceros, algunos ceros. Entonces, ¿qué significa en esta tabla de contingencia el número mayor? Entonces, tenemos 22 árboles de Tachori, 22 árboles de Tachori, que tienen, 22 árboles que tienen una forma de copa de código 3. Eso significa, entonces, 22 árboles de Tachori tienen, ¿no?, una forma de copa de código 3. Entonces, lo que tenemos que saber es simplemente qué representa el código 3 de forma de copa, ¿no?
de forma de copa. Seguidos, a ver cuáles son los que le siguen, son estos dos, por ejemplo, 18 y 18, ¿no? Entonces, también podemos ver que existen 18 árboles de hojoso colorado que están creciendo con forma de copa de código 2 y otros 18 árboles también de hojoso colorado que están creciendo con forma de copa 3, ¿no? Entonces, y además podemos visualizar que no tenemos individuos de cafetillo, por ejemplo, en posición de copa 5, o mejor dicho, en forma de copa 5, ni en forma de copa 6. Tampoco no tenemos árboles de Isiri en forma de copa 6, de código 6. Tampoco tenemos árboles de hojoso colorado, ¿no? En la categoría de forma de copa 6, ¿no? Y en el caso de Pacay, no tenemos individuos, no tenemos árboles ni en la categoría 1 de forma de copa, ni tampoco en la categoría 6 de posición de copa. Y otra cosa fundamental, en el caso de Tachori, tenemos individuos en todas las categorías de forma de copa. Entonces, eso tenemos que escribir y eso es lo que estamos explorando. En este caso, variables cualitativas, ¿no? Bien, también podemos hacer ahora, ¿no? Otra tabla de contingencia. Entonces, ahora vamos a relacionar, por ejemplo, vamos a hacer mi tabla de contingencia 2, ¿no? Va a ser nombre común y acá vamos a poner posición de copa. Posición de copa, ¿no? Entonces, acá vamos a ver mi tabla de contingencia 2. Entonces, acá vamos a tener eso y vamos a hacer correr ahora. Hacemos correr y ahora tenemos este es mi resultado, ¿no? Entonces copiamos y lo que tenemos que hacer ahora es interpretar esta tabla de contingencia. Entonces vamos a ir a interpretar, vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a tener entonces lo siguiente. Acá tenemos entonces los valores. Bien, entonces acá tenemos que mover un poco más ahí. Bien, entonces estas son las categorías de posición de copa, ¿no? Que está relacionado con el grado de luminosidad que tienen a su disposición los árboles para su crecimiento en cada uno de los doseles del bosque. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las especies por otro lado y podemos ver nuevamente acá, tenemos 22 árboles de hojoso colorado que están creciendo en posición de copa 2. Esa es la mayor frecuencia de esta tabla de contingencia. Seguido, ¿no? Así como podemos ver, de la especie Tachori, que está creciendo con 13 individuos con posición de copa 3 y otros 13 individuos que están creciendo con posición de copa 4. Entonces, esas son las relaciones, ¿no? más importantes. Además, ¿qué más podemos resaltar en este caso? Que, por ejemplo, el único cero que tenemos, eso significa que no hay árboles en esa posición de copa, corresponde a Pacay. Pacay, la especie que no tiene ni un árbol en posición de copa 5, ¿no? Y las demás especies tienen sus individuos en todas las categorías de posición de copa, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos también eso. Bien, y ahora nos vamos a la siguiente tabla de contingencia. Bueno, acá vamos a colocar la siguiente tabla de contingencia. Tenemos acá. Bien, sería la tabla de contingencia 3, ¿no? Y lo que vamos a tener ahora acá va a ser relacionar nombre común de las especies, pero con infestación de lianas. Entonces vamos a colocar acá infestación lianas, ¿no? Infestación lianas. Entonces aquí tenemos la infestación de lianas. Entonces esa va a ser la tabla de contingencia 3, ¿no? Entonces vamos a ver ahora. No tenemos ningún error, pero tenemos más categorías en infestación de lianas. Entonces vamos a copiamos acá, ¿no? Los resultados. Bien, y entonces vamos a tener
tener acá los siguientes resultados de esta tabla de contingencia. Bien, entonces tenemos las 8 categorías de infestación de lianas y vemos, por ejemplo, ahí el mayor. ¿Cuál es el mayor? El mayor es 34, ¿no? Tenemos 34 árboles de hojoso colorado que están creciendo en la categoría de infestación de lianas código 1, ¿no? Entonces, esa es la mayor frecuencia. Le siguen 29 árboles de tachori que están creciendo también en la misma categoría de infestación de lianas, de código 1, ¿no? Por otro lado, ¿qué más podemos ver? Tenemos un gran número de especies que no tienen individuos en algunas categorías. En realidad, todas no tienen, por lo menos en una categoría, no tienen representantes. Por ejemplo, acá cafetillo no tiene árboles en la categoría 5 ni en la 6. El chocolatillo no tiene individuos en la categoría 4, en la 6, en la 7 y en la 8 de infestación de lianas. Y Siri tampoco no tiene representantes en las categorías 4, 5, 6 y 8, ¿no? Ojoso no tiene en la categoría 4 representantes, ni en la 6, ni en la 7, ni en la 8. Y Pacay, por ejemplo, no tiene ni en la 3, ni en la 7. Y Tachori no tiene representantes ni en la categoría 4, ni en la 6, ni en la 7, ni en la 8, de infestación de lianas en esas categorías. Entonces, de esa manera estamos viendo un poco, estamos queriendo poder hacer una exploración en cuanto a la relación de dos variables cualitativas, dos variables. Después, ¿qué más podrías relacionar? Podrías relacionar ahora qué relación habrá entre posición de copa y forma de copa, ¿no? Porque estamos hablando de iluminación en el caso de posición y el otro estamos hablando de la forma que tiene la copa. Entonces, estará relacionada el grado de iluminación que tiene el árbol con la forma que tiene de copa. Entonces, eso podemos hacer haciendo una tabla de contingencia entre posición de copa y forma de copa, ¿no? Bien, y entonces tenemos varias otras opciones de generar otras tablas de contingencia con esas variables cualitativas. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.